Muchísimas gracias por sintonizarnos, mi querido y amado hermano. En esta hora vamos a tener el resumen de la lección número 10. Antes de tener el resumen, vamos a pedirle que el Señor nos ilumine con su Santo Espíritu. Oramos. Bendito Dios triuno, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude a repasar las grandes verdades que tú tienes para nosotros. Ilumina nuestras mentes y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos ido por un viaje en el libro de Mateo, ya estamos terminando, vamos a estudiar esta semana la lección número 10. Por favor, recuérdese siempre, y es bueno recordarlo, nuestra ofrenda de 13º sábado para que se cumplan todos estos proyectos que están detrás de su cartilla de escuela sabática. No importa dónde usted nos sintonice, la ofrenda es a nivel mundial para estos proyectos. Estamos a 3 sábados de tener nuestra ofrenda de 13º sábado, así que lo que Dios ponga en su corazón para que estos proyectos sean una realidad. Vamos de lleno a la lección número 10, Jesús en Jerusalén. Jesús va a tener ciertos encuentros, ciertas formas y ciertos desatinos, por decirlo así, con las personas que creen algo de Jesús. Sabe, mi querido hermano, en esta lección vamos a leer ideas preconcebidas, vamos a ver cómo los contextos culturales pueden dañar una relación. Vamos a ver, cuando le hablo de los contextos culturales, es porque estas personas quieren hacer que Jesús haga algo conforme a sus prejuicios, conforme a lo que su cultura quiere, conforme a lo que su cultura dicta, y no se basan en lo que la palabra del Señor dice, que las palabras del Señor cubre toda la cultura. Vamos a nuestra lectura bíblica. Y dice nuestro texto de memoria que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, y el Señor ha hecho esto, y esto es una cosa maravillosa delante de nuestros ojos. Jesús se compara a él mismo con la piedra angular, la piedra que ha sido desechada por los edificadores, pero ahora esta piedra ha sido la cabeza del ángulo, la cabeza que ahora va a unir en el techo, donde todo el edificio va a recostar su fuerza. Esta es la piedra con que Jesús se caracteriza. Eso está escrito en el Salmo 118, versículos 22 y 23, que el salmista, inspirado por el Señor, escribiendo esto, lo hizo para Jesús. Nuestra introducción de la lección. Ahora vamos al día domingo. Una venida profetizada. Jesús desde su nacimiento ha sido profetizado. Todas las profecías desde su nacimiento milagroso, de su concepción por medio del Espíritu Santo, todo ha sido profetizado, y ahora llega esta parte del cumplimiento. Después del cautiverio babilónico, Ageo, un profeta bastante anciano, dice en su libro, capítulo 2, versículos del 6 al 9, que la gloria de ese templo, el templo segundo, el segundo templo, no el hermoso templo de Salomón, tendría una gloria mayor. Algunos que vieron el templo de Salomón, de los viejitos, de los ancianos que veían el segundo templo edificado, lloraban porque no se parecía al primero. Pero el profeta Ageo dice: la gloria de este templo será mucho mayor que la de Salomón, porque en este templo estará el deseado de todas las gentes. Entonces realmente la gloria del edificio tal vez no es tan pomposo, no es tan grande, no es tan suntuoso como es el templo de Salomón. Tal vez cuando se dedica al templo no existe aquella nube que entra, no existe la cantidad de sacrificios, pero este templo va a tener al Dios Todopoderoso encarnado en la persona de Jesucristo en ese templo enseñando. Zacarías también habla, un profeta bastante joven, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, habla de que Jesús vendría en un pollino. Jesús vendría en un pollino y entraría a Jerusalén. Y esto, mi querido hermano, lo hacemos referencia acerca de lo que estábamos diciendo en la introducción. Las ideas preconcebidas culturalmente por el pueblo van a ser mella en esta relación. Muchos de ellos ven que Jesús está aceptando una alabanza que jamás Jesús lo había aceptado. Ahora él escucha en la alabanza: Hosana al Hijo de David, haciendo referencia
a la profecía de que David, uno de sus descendientes, regiría con vara de hierro. Entonces estas personas empiezan a ver a Jesús como el libertador del imperio romano. La idea preconcebida de su libertad solo se basa a una libertad esporádica y temporal. Pero la idea que Jesús tiene en la mente es una idea de liberación, pero del pecado. Una liberación espiritual para dar vida eterna. Las ideas preconcebidas y culturales, porque estoy suprimido por el imperio romano, tomaron más auge y no entendieron la enseñanza que Jesús quiere decir, lo que Jesús quiere significar, que el deseado de todas las gentes, aquel profetizado por el cual nosotros íbamos a ser curados por la llaga que iba a pasar sobre él, mi querido hermano, mi querida hermana, ha llegado a este momento. Ahora la pregunta, si la traemos al siglo XXI, ¿qué ideas preconcebidas tú puedes tener acerca de Jesús que van a separarte de la visión real de lo que Jesús tiene para nosotros? ¿Qué cosas tú vas a poder ver en Jesús? ¿Qué cosas tú quieres ver en Jesús, perdón? ¿Qué cosas tú quieres ver en Jesús que están puestas por tu contexto cultural o por tus necesidades? Mi querido hermano, Jesús tiene ya su plan establecido, y su plan establecido es llevarnos al reino de los cielos. No es darnos dinero en esta tierra, no es darnos tesoros aquí, sino es darnos tesoros en el cielo, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Que las ideas preconcebidas, mi querido hermano, no afecten tu relación con Jesús. El día lunes se trata acerca de Jesús en el templo. Jesús, cumpliendo la profecía de Ageo, va muchas veces a enseñar al templo, pero esta vez Jesús, en el capítulo 21 de los versículos del 12 al 17, va a hacer algo que Jesús no están acostumbrados los discípulos a ver. A un Jesús que tiene una autoridad diferente. Entra Jesús en el templo de Dios, dice el versículo 12, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El deseo de todas las gentes habla de que cuando los adoradores querían llegar, sus oraciones eran ahogadas por el bullicio de los animales, por los cambistas que timaban al pueblo, por las ganancias deshonestas, por todo este bullicio. Jesús, indignado, vuelca las mesas. Los sacerdotes ven refulgir la divinidad de Jesús de una mirada como parado ante el juez y no dicen nada. Se detienen atónitos e impotentes, dan la vuelta y se van porque están frente a uno que puede leer los corazones. Su divinidad fulgura a través de su humanidad. Y al limpiar la casa, mi querido hermano, pasa algo especial. El versículo 14 dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Mire cómo es de importante esta enseñanza, porque Jesús expulsa a todas estas personas que se hacen negocio lucrativo en los atrios del templo. Pero aun cuando los expulsa, Jesús se queda en el templo, porque ahora viene un grupo de adoradores con necesidad de Jesús, cojos, ciegos, y me imagino otros tipos de enfermedad que Mateo tal vez no especifica, pero todos llegan donde Jesús a recibir sanidad. Me parece interesante lo que dice el versículo 15. Pero los principales sacerdotes de los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana, Hosana en el Hijo de David, se indignaron. ¿Cómo te puedes indignar al ver el bien de tu prójimo? ¿Cómo te puedes indignar viendo las maravillas que Dios puede hacer? Mi querido hermano, yo creo que nosotros tenemos que entender que hay un espíritu que tiene que movernos.
y solamente tiene que ser el Espíritu Santo. Cuando estos principales sacerdotes no están movidos por el Espíritu Santo, lastimosamente no ven las obras del Espíritu Santo. Saben, no todos los sacerdotes, no todos los escribas, no todos los fariseos son malos, porque muchos de ellos fueron seguidores de Jesús. Pero esta situación que ocurre en el templo ahora mismo hace dar de cuenta que ellos están ciegos espiritualmente, porque les interesa más el dinero que pueden recibir, más las ganancias terrenales, más su prestigio, que realmente aceptar a ese humilde hijo de David, que ha entrado en un pollino y que ha sanado a muchos de sus enfermedades. Ellos pretenden un liberador, tal vez arrogante, no a este simple maestro de Galilea. Pero Jesús en el templo enseña una lección que nosotros debemos aprender. Y la lección es que sencillamente nosotros le pertenecemos a Él. Y Él va a cuidar de su pueblo. Él limpió el templo para que los adoradores tuvieran una comunión perfecta con Dios. Y aquel que llegó recibió un beneficio de Él. Vamos entonces al próximo día. Ningún fruto. ¿Saben? Este ningún fruto me hace pensar a mí, me hace ver a mí algo muy interesante. Jesús va a hacer una parábola. Del versículo 18 al versículo 22 de Mateo capítulo 21, Jesús habla que viene caminando y San Mateo lo dice de esta forma. Jesús viene por la mañana y volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en él, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera enseguida? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudarais nada, no solo harías esto con la higuera, sino dirías a este monte, quítate y échate al mar, y sería hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Saben? Jesús hizo aquí una enseñanza bastante diferente. Hay un asombro entre los discípulos, porque Jesús están acostumbrados a un Jesús que habla de la compasión, del amor, pero Jesús fue muy radical con la higuera aparentemente. Pero hay una enseñanza detrás de todo esto, porque no hay nada que Jesús no haya hecho, que no haya sido para la enseñanza de sus discípulos. La enseñanza que está aquí escrita con la higuera es que Jesús no va con las apariencias. Jesús es bien específico, porque la higuera tenía la representación de aquellos líderes judíos en los cuales el pueblo tenía que recibir el fruto de la vida eterna, pero ellos no lo tenían. Jesús también a ellos tuvo que decirles duras palabras, como la dijo esta higuera, nunca jamás crezca fruto de ti. Mi querido hermano, cuando nosotros seamos escudriñados, que Jesús encuentre frutos dignos de Él. Estos frutos solo pueden salir si tenemos a su Santo Espíritu, nuestro Consolador, en medio nuestro. Me parece interesante también que Jesús habla acerca de la fe. Ustedes no solo harían esto, sino dijeran a este monte, ve, arráncate, desplántate, dijo en una vez contra un sicómoro, y plántense en el mar, y ellos lo harían. Porque todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Mi querido hermano, yo creo que nosotros tenemos que entender esto, que Jesús quiere que nosotros usemos la fe en Él, que nosotros mantengamos una relación tan directa con Jesús, con Él mismo, que estos milagros ocurrirán y ocurrirán en aquellos siervos que estén tan íntimos con Él, que no los usen para su honra y gloria, sino para darle gloria al Señor. Esto también nos tiene que recordar que nosotros podemos ser como la higuera. Y como ya dije, que el Señor encuentre frutos en nosotros.
Porque si nosotros estamos puestos como lumbreras, como alimentadores de este mundo, tenemos que hacerlo de esa forma. Vamos a nuestro próximo día. Jesús está hablando acerca de la piedra que edificaron, la piedra que fue desechada por los edificadores. Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. ¿Sabe? Jesús empieza una parábola haciendo que un padre de familia, el cual plantó una viña, se acercó al vallado y cavó en él un edificio, un lagar, una torre, y lo arrendó a unos labradores y se fue. Cuando se acercó el tiempo de recoger los frutos, él envió a sus siervos para que recibieran sus frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos, lo golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Él envió a otros siervos, hicieron de la misma manera. Versículo 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Versículo 38, Jesús dice que los labradores cuando vieron al hijo, dijeron, si este es el heredero, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole le echaron mano fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Jesús les da a ellos la hora, la oportunidad de emitir a ellos juicio conforme a lo que ellos han escuchado. Versículo 41 responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen su fruto a su tiempo. Entonces ellos empiezan a ver la claridad del panorama. El labrador, el dueño de la viña, un hombre, un padre de familia, el que planta la viña, el que es el dueño de la viña, es el padre. Los labradores son aquellos judíos que han recibido por generaciones la palabra del Señor. El viñedo es el fruto, la palabra que ellos tenían que haber comportado, y cuando vino a recibir los frutos que habían de haber dado, ellos empiezan a maltratar a los siervos que el Señor mismo manda. Finalmente envían al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que eventualmente será crucificado. Jesús entonces, después de oír el juicio que ellos han mantenido, Jesús dice, ¿nunca habían leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho, y es cosa maravillosa ante los ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano tenían miedo porque el pueblo le tenía por profeta. Saben, mis queridos hermanos, la palabra fue bastante dura, porque les dijo a ellos que ellos eran los labradores malvados que no habían hecho su trabajo a la hora de rendirle frutos al dueño de la viña. La sentencia es de esta forma. Por eso les digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. Y es aquí donde nosotros empezamos a entrar a un Israel espiritual, donde ahora las verdades ya no son concebidas a un solo pueblo, a una sola etnia, sino son dadas a todos aquellos que creen en Jesucristo. El capítulo 1 de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les fue dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Jesús habla palabras duras a los dirigentes judíos, porque las verdades para ellos reveladas por tanto tiempo, para que ellos fueran el centro y porque dieran frutos, no los rindieron. Ahora ha sido quitado y ha sido dado a un Israel espiritual. Y ahora, mi querido hermano, esta piedra que ha sido desechada, dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y si la piedra cayere sobre él, sería desmenuzado. Quiere decir, mi querido hermano, que luchar contra la piedra no es la forma correcta.
No podemos luchar contra Dios. Dejemos que Dios luche a nuestro lado. ¿Sabe, mi querido hermano, mi querida hermana? El versículo 44 tiene bastante que decirnos. En nuestro último día, el día jueves, hablando del costo de la gracia, Mateo capítulo 22 del 1 al 15, habla acerca de que hay unos convidados a la mesa, porque el hijo iba a tener sus bodas, y ahora estos hombres no hacen caso, están todos preparados, unos se fueron a la labranza, otros a los negocios, otros tomaron a sus siervos y los mataron. Al oírlo el rey se enojó mucho y envió a sus ejércitos y destruyó a todos aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Ahora los convidados no quisieron venir porque no eran dignos. Versículo 9 dice: id a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos se juntaron a todos los que encontraron y los llamaron a las bodas. Y cuando estuvieron llenas los convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Esta es una parábola para representar que aun cuando nosotros somos llamados por Dios, estamos convidados a la cena de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Ahí se habla que en la cena de las bodas del Cordero estamos vestidos de lino fino. Es decir, que nosotros tenemos unas vestiduras que fueron otorgadas por Cristo Jesús. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos dio. Es decir, el Señor nos ha dado la salvación a nosotros. No es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros tengamos. Porque si usted pudo haber recordado, y déjeme ir un momento atrás para hilar, Él mismo instituyó los sacrificios en nuestra introducción de la lección. Estos sacrificios, mi querido hermano, en sí solos son solo para representar que hay una muerte de sustitución por Él. Y recordamos entonces Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel presentan sus ofrendas. Si usted se pone a pensar y a racionalizar conmigo, y esperé hasta este momento para traer esta historia, ¿quién tuvo más trabajo? ¿Caín o Abel? Abel solo cuidaba las ovejas. Las ovejas, él no tuvo que hacer ningún esfuerzo para que la oveja quedara embarazada. Y cuando la oveja embarazó, tuvo sus meses de gestación y la oveja parió. Pero el que sudó más, el que trabajó, preparó la tierra, la irrigó y para traer los frutos, fue Abel. Es decir, el que trabajó, Caín, el que trabajó más por traer la ofrenda fue Caín, no fue Abel. ¿Qué quiere decir esto? Si el Señor acepta la ofrenda del que no trabajó tanto por ella, que el que trabajó más por ella. Aparentemente injusto. Mi querido hermano, esto hay que traerlo en el plano de que no importa lo que tú hagas para tu salvación solamente viene por Cristo Jesús. Nosotros somos salvos por gracia, salvos por Cristo Jesús. No somos dignos de entrar a su mesa, pero Él nos invita, nos pone las vestiduras blancas, nos lleva a la mesa y ahora somos convidados. Mi querido hermano, mi querida hermana, no olvides esta parábola, porque esta parábola nos dice que nosotros, tú y yo, no importa lo que hagamos, estamos siempre, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús ha hecho la diferencia en cada uno de nosotros. Vistámonos pues entonces de la cena de las bodas del Cordero, de ese vestido, para que juntos, tú y yo, podamos llegar al reino de los cielos. Esperamos en Dios que tú puedas estudiar tu lección de escuela sabática, que Mateo sea una realidad en tu vida, que
que las lecciones que aquí se puedan presentar las puedas discutir en tu clase y puedas aprender mucho más de ellas. Que el Señor te bendiga y gracias por habernos escuchado.